En la boda de mi hijo, mi hermana levantó su copa hacia el jefe de él, sonrió como sonríe cuando quiere algo, y me presentó como la desempleada que vive a costa de la familia. Un tenedor se detuvo a medio camino de una boca ajena. Toda una mesa de desconocidos se volteó a mirarme. Yo reí. Había practicado esa risa. Entonces el hombre junto a ella dejó su copa sobre el mantel, despacio, con cuidado, y vi cómo la sonrisa de Sandra se congelaba en su rostro. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese hombre que ella acababa de intentar impresionar llevaba 3 años buscándome. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde nos sentamos junto a las mujeres calladas que nadie cuenta, las hermanas, las hijas, las madres, hasta el momento exacto en que el salón descubre con quién estaba hablando en realidad. Dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan, y no olviden suscribirse. Me llamo Melanie Sinclair y tengo 46 años. Durante la mayor parte de esa boda, permanecí en el borde del salón con una copa de vino entibiándose en la mano. Me he vuelto experta en los bordes. Hace 3 años no habría sabido dónde queda el borde de un salón, porque siempre estaba en el centro de uno. Casi siempre a la cabecera de la mesa. Casi siempre la primera a quien esperaban antes de empezar a comer. Dirigí estrategia para empresas cuyos nombres conocerían. Construí el tipo de carrera sobre la que se escriben casos de estudio. Y lo hice sin un padre adinerado, sin un matrimonio afortunado, sin ningún aterrizaje suave. Hecha a sí misma, me llamaban entonces, cuando alguien todavía se molestaba en llamarme algo. Ahora era la mujer junto al guardarropa, viendo a mi hijo Ethan reír con su nueva esposa. Y sentía la paz extraña de quien ya ha perdido lo que más temía perder, y ha sobrevivido de todas formas. Ethan sonreía igual que mi madre. Nadie en esa recepción lo sabía. Nadie ahí me había visto sentada junto a una cama de hospital durante 2 años, ni conocía el balance silencioso que esos 2 años habían vaciado de mi vida. Para ellos yo era la hermana de Sandra, la que no tenía trabajo, a la que se trataba con la amabilidad reservada para un animal callejero. Los dejé creerlo. Había aprendido que ser subestimada tiene su propia clase de silencio. Pero la subestimación es un préstamo, no un regalo, y siempre llega alguien a cobrarlo. La llamada llegó un martes, poco más de 3 años antes de esa boda. Lo recuerdo bien porque estaba de pie en una sala de juntas de vidrio, 40 pisos arriba, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre. Faltaban días para que me nombraran socia directora. Había pasado 20 años buscando esa puerta exacta, y por fin se abría. Salí a atender la llamada, medio molesta, y mi madre dijo la palabra páncreas, y después dijo etapa 4, y los 40 pisos bajo mis pies se quedaron muy quietos. Tenía 68 años. Los médicos dieron números, y los números eran pequeños. Hice la única cuenta que me importaba, parada en ese pasillo con la ciudad extendida abajo como algo que ya no me interesaba. Podía quedarme con la puerta, o quedarme con el tiempo. No lo pensé como se supone que uno debe pensarlo. Volví a la sala y les dije a los socios que retiraba mi nombre, y vi cómo 20 años se reacomodaban en otra cosa. Sandra vivía entonces en otra ciudad. La llamé esa misma noche. Mi hermana me dijo algo rápido y ligero que no entendí durante 3 años enteros. Cuando por fin lo entendí también todo lo demás sobre ella. Pero eso llegaría mucho después, en una mesa con flores blancas y un hombre que dejaba su copa sobre el mantel. Esa noche solo escuché las palabras y las dejé pasar. Esto es lo que la gente entiende mal sobre mi hermana y yo. A las 2 nos preguntaron. Cuando quedó claro que mi madre no podía quedarse sola, la familia tuvo una especie de reunión, de esas que ocurren por altavoz con demasiada gente hablando a la vez. Alguien lo dijo sin rodeos, una de las 2 tendría que dar un paso atrás. Sandra era gerente entonces, a mitad de camino, aferrándose con uñas a una firma que le aterraba perder. Y cuando la pregunta cayó, dijo, no puedo simplemente tirar todo lo que he construido. Lo dijo rápido, como ensayado, como si necesitara que oyéramos la certeza antes que la negativa. Y la verdad incómoda es que la entendí. Yo también he tirado todo lo que construí. Conozco el peso exacto de eso. Sandra no era una caricatura. Era una mujer que había subido una escalera larga bajo la lluvia y no podía imaginarse soltando un solo peldaño. Así que dije que yo lo haría. Lo dije como quien se ofrece para lo que nadie más quiere tocar, mitad orgullo, mitad amor, sin saber todavía que el mundo lleva 2 contabilidades distintas. Una para los que se quedan, y otra para los que se van.
No la resentí entonces. Quiero ser honesta en eso. El resentimiento llegó después, y no vino del cuidado en sí. Vino de lo que ella decidió que ese cuidado significaba. 2 años son mucho tiempo cuando se miden en horarios de medicamentos. Aprendí el lenguaje de la oncología igual que antes había aprendido el de las fusiones empresariales, con fluidez y contra mi voluntad. Vendí mi departamento y me mudé a algo más pequeño para que el dinero alcanzara. La llevaba a sus citas a las 6 de la mañana y aprendí que enfermeras eran gentiles y cuáles solo eran rápidas. Mi teléfono, que antes vibraba todo el día con gente que necesitaba mi criterio, se fue quedando en silencio, y después simplemente murió. No tuve energía para llorar eso encima de todo lo demás. Algunas noches mi madre emergía de la niebla de los medicamentos y me miraba con una claridad perfecta. Una de esas noches me tomó la mano y me dijo, van a medirte por el cuarto en el que estés. No te atrevas a medirte tú de la misma forma. Le dije que estaba siendo dramática. Me dijo que se estaba muriendo y que se había ganado ese derecho. Las dos reímos, y fue una risa real, no la practicada. Esa fue la última buena semana. Hay una piedad en no saber cuál semana será la última hasta que ya quedó atrás. Mi madre murió en primavera, y en su funeral pasó algo curioso. La gente empezó a hablar de mí en pasado. No de ella, de mí. Una tía me tomó del brazo y dijo, qué lástima lo que dejaste ir, ¿no? Y lo impresionante que solía ser. Sandra llegó por 2 días, vestida de un negro precioso, y lloró de una manera que hizo que varias personas la consolaran. Al final de la reunión, ella se había convertido, sin proponérselo aparentemente, en la hija doliente, y yo en la mujer cansada que se había estado encargando de todo. Ahí, de pie en la cocina de mi madre con un molde de guiso en las manos, sentí como toda la historia de esos 2 años era reescrita en silencio a mi alrededor por gente que no había estado presente en ninguno de esos días. Eso es lo que nadie te advierte sobre cuidar a alguien. Renuncias a la vida visible, y luego la gente con vidas visibles se queda con el derecho de narrar cuánto valía la tuya, la invisible. 1 año después, mi hijo Ethan llamó con la mejor noticia que había recibido en años. Se casaba con Clare. Pero antes de colgar, se quedó callado, y luego dijo la frase que me dejó claro exactamente en qué lugar estaba yo ahora. Mamá, tía Sandra va a estar ahí, y ya sabes cómo es con eso de que tú estás, entre trabajos. ¿Podrías simplemente no seguirle el juego? Por mí, aunque sea un solo día. Colgué y me quedé sentada en silencio un buen rato. Porque en esa frase pequeña, mi propio hijo me acababa de decir cuál de las 2 hermanas era el problema que había que manejar. Colgué el teléfono aquella noche y me quedé un largo rato sentada con el silencio. Le prometí a Ethan que no le seguiría el juego a Sandra, que no sería ni una gota de problema en su día. Y lo dije en serio. Pero antes de despedirnos, le pregunté con calma dónde trabajaba ahora, ese despacho del que hablaba con tanto orgullo. Me lo dijo como si no fuera nada, Meridian Strategy Group. Mantuve la voz firme y le dije que era una buena firma. Y era cierto. Lo que no le dije fue lo que ese nombre significaba para mí. Yo conocía Meridian. Había competido contra ellos durante una década, les había ganado algunas propuestas y perdido otras. Años atrás había construido un método propio, una forma de comparar las decisiones reales de una empresa con las que decía tomar, y esa idea se había esparcido por la industria como se esparcen las buenas ideas, sin crédito, por todas partes. La última vez que supe de Meridian, habían adoptado una versión completa de mi método como si fuera propio. Con el tiempo se había vuelto simple conocimiento de casa, la clase de herramienta tan cotidiana que nadie recuerda que alguna vez tuvo autora. Y Sandra había construido toda su carrera parada sobre eso, sin una sola razón para saber de quién era el nombre original. Mucho menos sospechar que era el de su propia hermana, a quien nunca se le había ocurrido preguntarle nada real. Pude habérselo contado a Ethan esa misma noche. Quiero que sepan que elegí no hacerlo. No por ningún plan calculado. Simplemente estaba cansada de ser la mujer que explica que alguna vez fue alguien. Que lo descubrieran o no. Yo iba a una boda a ver a mi hijo feliz, y no le debía mi currículum a nadie. La cena de ensayo fue el viernes. La familia de Clare tenía dinero, del tipo silencioso, y la cena se hizo en un salón privado de un restaurante donde los meseros doblaban tus servilletas y te levantabas al baño. Me puse el único vestido bueno que me quedaba de mi vida anterior, y me sentí como una pieza de museo de mí misma. Los padres de Clare fueron amables con esa cautela de quien no sabe bien qué pensar de una.
Y Sandra, mi hermana, entró a ese salón como si ella misma lo hubiera reservado. Llevaba puesto el éxito como perfume. Un reloj nuevo, una confianza aún más nueva. En 10 minutos ya tenía su pequeña corte junto a la ventana, contando historias que siempre terminaban con ella teniendo la razón. Vi a mi hijo mirarla con algo parecido a la envidia, y entendí la forma que tendría la noche antes de que ocurriera. Sandra era la historia de éxito de la familia esa noche, y toda historia necesita su contraste. Tomé una copa de vino y busqué una silla en el borde, que a estas alturas se sentía menos como destierro y más como un buen punto de observación. Desde el borde se ve todo. Desde el borde se ve quién es realmente una persona cuando cree que solo la miran los que importan. Y Sandra, toda la noche, seguía mirando hacia la puerta, esperando a alguien más importante que el resto de nosotros. Ese alguien no llegó a la cena de ensayo, pero apareció en cada tercera frase. Mi director ejecutivo, repetía. David es increíblemente exigente. Contó una larga historia sobre una presentación que le había hecho, sobre lo demandante que era él, sobre cómo había rechazado una propuesta entera y ella se había quedado despierta toda la noche corrigiéndola hasta convencerlo. Decía su nombre como quien nombra a un santo esperando que note su devoción. David Mercer. Lo soltó frente al padre de Clare, que asintió con cortesía. Lo soltó frente a mi hijo, que brillaba de orgullo porque su tía trabajaba tan de cerca con el gran hombre. Y lo soltó mirándome a mí, como para asegurarse de que yo entendiera la distancia entre una mujer que le reportaba a David Mercer y una mujer que no le reportaba a nadie. Bebí mi vino y no dije nada. El nombre no significaba nada para mí todavía. Yo había dejado la industria antes de la época de Mercer en la cima, y nunca lo había conocido. Pero Sandra tampoco sabía eso. Solo sabía que yo había sido alguien alguna vez, y ahora no era nadie. Y quería que esa alguien dentro de mí la escuchara ascender. Quería público para su ascenso. No tenía idea de que estaba a punto de conseguirlo. Fue la madre de Clare quien me preguntó con amabilidad, durante la entrada, ¿y tú a qué te dedicas, Melanie? Una pregunta simple, humana. Abrí la boca para responder con honestidad, para decir que me había alejado de la consultoría para cuidar a mi madre y que estaba pensando en lo que seguía, que es la verdad y no algo de que avergonzarse. Pero Sandra respondió por mí antes de que saliera la primera palabra. Rió con una risita ligera y dijo, «Ay, Mel está entre cosas ahora mismo. Lleva un tiempo entre cosas». Lo dijo con cariño. Ese era el genio del asunto. Envolvió el cuchillo en cariño, para que cualquiera que se estremeciera pareciera el cruel por estremecerse. La madre de Clare sonrió con incertidumbre y cambió de tema, y yo me quedé ahí, presentada frente a la nueva familia de mi hijo como una mujer definida enteramente por la ausencia. Entre cosas, como si yo fuera un pasillo. Como si los 2 años que pasé sosteniendo la mano de una mujer moribunda hubieran sido un hueco en una línea de tiempo, en lugar de lo más pleno que había hecho en mi vida. Sentí que la parte profesional de mí, la que se había sentado frente a juntas directivas hostiles, se ponía muy fría y muy calma. Dije, esa es una forma de decirlo, Sandra. Y lo dejé ahí, porque era el fin de semana de Ethan y yo había prometido. Pero algunas palabras uno las archiva. Salí después del plato fuerte a respirar, y Clare me siguió. Mi hijo se había casado hacia arriba en la única forma que importa. Ella era del tipo de persona que nota cuando alguien se ha quedado callado. Se puso a mi lado en el aire fresco y no llenó el silencio de inmediato, lo cual me dijo mucho de ella. Luego dijo, Ethan me contó que cuidaste a tu mamá un par de años. Eso debió ser muy difícil. Y eso fue todo. Eso fue todo el asunto. Me preguntó por la vida real que había vivido, en lugar del vacío alrededor de ella. Le conté un poco. Le hablé de las citas a las 6 de la mañana, de las enfermeras gentiles, de la última buena semana. Me escuchó como si valiera la pena escucharme. En un momento dijo, eso no es nada de nada, ¿sabes? Eso es prácticamente todo. Tuve que mirar hacia las luces de cadena un momento. Es extraño que la esposa de tu propio hijo sea la primera persona en 3 años en devolverte un pedazo de ti misma. Cuando volvimos adentro, Sandra seguía en medio de otra historia, y Clare me buscó la mirada desde el otro lado del salón e hizo un pequeño gesto privado, del tipo que dice, yo también lo vi. Ahora tenía una aliada. No sabía todavía cuánto la necesitaría, ni que tampoco terminaría usándola.
El momento que no puedo dejar de recordar llegó con el postre, y llegó con papel. El padre de Clare mencionó de pasada que quizás necesitaría ayuda de consultoría para su propia empresa más adelante. Nada serio, solo pensando en voz alta. Y Sandra se movió como un tiburón que huele el cambio en el agua. Sacó de su bolso sus tarjetas de presentación, Meridian Strategy Group grabado en azul marino, su nombre y su cargo en letra limpia, y las abrió en abanico sobre el mantel como una mano ganadora de cartas, deslizándolas hacia el padre de Clare con una sonrisa. Entonces se volteó hacia mí. Dejó que las tarjetas quedaran ahí el tiempo suficiente para que la mesa lo sintiera, y dijo, «¿Tú tienes una para darles, Mel? Algo, lo que sea». La mesa se quedó en ese silencio específico. Todos entendieron que la pregunta no era sobre tarjetas de presentación. Era sobre si yo existía. Y no tenía ninguna. Sonreí y dije que no. Que justo se me habían acabado. Sandra sonrió de vuelta, satisfecha, y llegaron los platos de postre, y el momento pasó para todos menos para mí. Cargué esas tarjetas en abanico en mi cabeza durante toda la boda. Esa noche, de vuelta en mi pequeño departamento, hice algo que no hacía hace mucho. Bajé una caja de la parte alta del closet. No documentos, no contratos viejos, nada que pudiera agitar frente a Sandra. Solo una fotografía. Mi madre y yo en una conferencia de la industria, quizás 15 años atrás. Las dos riéndonos de algo fuera del cuadro. Yo con gafete y blazer, ella habiendo volado solo para ver una conferencia magistral que no entendía ni una palabra. Solía hacer eso. Se sentaba al fondo de salones donde su hija era la experta, y brillaba de orgullo. Me senté en el piso de mi departamento y miré esa foto, y me hice la pregunta que había estado evitando durante 3 años. Si no produzco nada, ¿soy algo? Si nadie me está midiendo, ¿sigo contando? Es una pregunta fea de sorprenderse haciendo. Significaba que una parte de mí había empezado a creerse la aritmética de Sandra, la aritmética del mundo, que una mujer sin título es una mujer sin valor. No lloré por eso. Solo me quedé con la foto y dejé que la pregunta fuera honesta por una vez, porque no se puede sanar una herida que uno se niega a nombrar. La voz de mi madre volvió de esa última buena semana. No te atrevas a medirte de la misma forma. Guardé la fotografía en mi bolso. No sé por qué. Solo quería que ella estuviera en la boda. La mañana de la boda, Ethan necesitaba ayuda con su corbata. Siempre la necesita. Llegó al pequeño cuarto junto a la capilla del viñedo con las puntas colgando, y esa mirada indefensa que tiene desde los 6 años. Me acerqué y le hice el nudo como me enseñó mi propio padre. Sus manos temblaban un poco, nervios. Le arreglé el cuello y miré a mi muchacho en su traje, y tuve que respirar con cuidado. Me miró en el espejo, las dos reflejadas. Y por un segundo su rostro se arrugó apenas. Mamá dijo, sobre lo que te pedí por teléfono, sobre tía Sandra. Eso no fue justo de mi parte. Lo sé. Le dije que estaba bien. Dijo, es que ella se pone escandalosa y no quería, y lo detuve. Le dije, cariño, este es tu día, y no voy a ser ni una gota de problema en él. Eso es una promesa, y la hago como regalo, no como sacrificio. Me abrazó demasiado fuerte, como cuando era pequeño y le tenía miedo a los truenos. Por encima de su hombro veía el viñedo por la ventana, las sillas blancas, la gente llegando. Le había prometido paz, y pensaba cumplirla. Lo que no sabía todavía era que la paz no iba a ser mía para guardar ni para romper. Alguien más iba a estirar la mano hacia el alfiler. La ceremonia fue hermosa y breve, que es la manera correcta de que sea una ceremonia. Luego llegó la recepción en un salón largo y abierto, con enredaderas trepando los postes y luces de cadena contra el atardecer. Me sentaron bien atrás, en una mesa con una tía abuela y 2 amigas de la Universidad de Clare, lo cual entendí. Las mesas del frente eran para la gente ante quien se actuaba ese día. Desde allá atrás, vi a mi hermana trabajar el salón. Vi cómo giraba alrededor de un hombre en particular, mayor, 50 y tantos, plateado en las sienes, con un traje que le quedaba como si le hubiera crecido encima en vez de habérselo comprado. Tenía la calma de la gente genuinamente poderosa, ocupando solo el espacio que necesitaba. Sandra giró a su alrededor toda la noche. Le rellenaba el trago. Reía medio segundo de más ante lo que fuera que él decía. Pude ver, incluso desde atrás, que era David, el director ejecutivo, el santo cuyo nombre ella llevaba como perfume,
y que había venido a la boda de mi hijo porque Ethan era uno de sus jóvenes analistas, y que Sandra había decidido que esa noche era su oportunidad. No lo reconocí. Solo reconocí la coreografía, porque yo alguna vez fui la persona alrededor de la cual se acomodaba un salón, y sabía cómo se ve a alguien que quiere desesperadamente ser acomodado alrededor de otro. Bebí mi vino. Mi copa se había entibiado otra vez. Y entonces Sandra miró hacia el salón, me encontró en mi mesita del fondo, y empezó a caminar hacia mí con el hombre a su lado. Supe lo que venía como se sabe que va a llover. Sandra cruzó el salón con David Mercer del brazo, dirigiéndolo hacia mi mesa, y entendí que estaba a punto de ser usada como escenografía. Quería mostrarle a su director ejecutivo lo generosa que era, cómo cuidaba a su pobre hermana entre trabajos, que tan por encima de sus propios orígenes había ascendido. Hay gente que se construye a sí misma. Sandra solo había aprendido a construirse parándose sobre alguien. Y esa noche, ese alguien era yo, en una boda, frente al hombre más importante de su mundo profesional. Dejé mi copa. Enderecé la espalda como lo hacía antes de entrar a una junta directiva hostil. Un reflejo viejo, memoria muscular de una vida que esta gente creía que nunca había tenido. Clare, desde el otro lado del salón, vio la trayectoria y empezó a moverse también, aunque estaba demasiado lejos para llegar a tiempo. Mi hijo estaba cerca de la mesa principal, riendo, sin darse cuenta. Y Sandra llegó a mi mesa radiante, me señaló con la mano abierta como quien presenta una curiosidad, tomó aire, y se volteó hacia el hombre tranquilo de sien plateada a su lado para hacer su presentación. Los miré a los dos y esperé. Hay momentos que uno siente inclinarse antes de caer del todo. Este fue uno de ellos. Y mi hermana, tan segura del piso bajo sus pies, tan segura de quién contaba en ese salón y quién no, abrió la boca. David, dijo Sandra, brillante como una campana. Esta es mi hermana, de la que te hablaba. Melanie, la desempleada, vive a costa de la familia. Lleva años entre cosas. Que Dios la bendiga. Lo dijo frente a un director ejecutivo, en una boda, sobre su propia hermana, y lo dijo sonriendo, como si fuera cariño. La tía abuela a mi lado tomó aire. Una de las amigas de Clare miró su plato. Y yo hice lo que había entrenado durante 3 años de ser narrada por gente que nunca había estado en la habitación. Reí. No fue amargo. Fue casi gentil. Y entonces miré al hombre, a ese David, y dije lo más verdadero y lo más tranquilo que pude, la frase que cerraba una puerta detrás de mí incluso mientras la decía. Ella tiene razón, dije. Ya no tengo un título. Lo dije como rendición, creo, en ese primer segundo. Quise decir, ganaste, Sandra. Ya no voy a pelear contra la historia. Pero algunas frases giran en la boca mientras uno las dice. Porque en el momento en que las palabras salieron, dejaron de ser una disculpa. Ya no tengo un título. Como si un título alguna vez hubiera sido lo que me hacía valer. La voz de mi madre se movió por debajo de esas palabras, y al otro lado de la mesa, el hombre tranquilo se quedó muy quieto y dejó su copa sobre el mantel, despacio, deliberado, y me miró como nadie me había mirado en 3 años, como una persona que valía la pena mirar de verdad. Disculpa, me dijo el hombre, ignorando por completo a mi hermana. No creo que nos hayan presentado como es debido. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Su voz era cortés y baja, pero algo en ella había cambiado, una nota de atención que no estaba ahí un momento antes. Se lo dije. Melanie, dije. Sandra se apresuró a llenar el espacio, porque Sandra no soporta un silencio. Sinclair, añadió. Es Sinclair, como yo, obviamente. Y río otra vez, queriendo devolver la conversación a los rieles que ella controlaba. Los ojos del hombre no se movieron de mi rostro. Melanie Sinclair, repitió despacio, y vi algo emerger detrás de su mirada, un archivo siendo sacado de un estante profundo. No la Melanie Sinclair. No la que escribió el marco de mapeo de decisiones. Si alguna vez te sentaron en el fondo de una mesa y te presentaron como el hueco en lugar de la historia completa, esto era para ti. Melanie no ganó esa noche porque un hombre poderoso decidiera restaurarla. Ganó porque dejó de esperar que alguien más midiera su valor. 3 años de servicio silencioso no eran un vacío en su currículum. Eran la prueba más grande de quién era. Y Sandra no perdió por ambiciosa. Perdió porque nunca entendió que se puede subir sin pisarle la cabeza a nadie. Si en tu familia hay una mujer callada, la que anda entre cosas, la que cuida y nadie aplaude, díselo hoy.
Dile que la viste. Dile que cuenta. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te llegó, dale like, coméntame desde dónde nos estás viendo, y suscríbete a Noches de Misterio, porque la próxima mujer silenciosa que conozcas, también tiene una historia que el salón todavía no sabe. Nos vemos en la próxima. Vela.